Buena semana para todos, buenas noches. Estamos nuevamente en esta clase de Musar. Vamos a empezar el capítulo 23, el 23 del Metzilat Yetzarim Beshat Hashem. Ya estamos casi por terminar este libro. Ha sido varios meses de estudio, Buri Hashem. Y bueno, todo está ahí en el YouTube, gracias a Dios. Hoy estamos a ya 24, ya estamos en la noche, 23 todavía de el mes de agosto 2023, día miércoles, 6 de Elul, Yom Revi'i, cuarto día de la semana, Shabbat Hashem, 5783. Vamos a empezar el capítulo 23 y vamos a ver el tema del método para el desarrollo de la humildad. Y vamos a empezar a ver cómo se desarrolla esta gran virtud que es la humildad en nuestras vidas. El Ramján nos dice que primero hay que comprender y tener en cuenta el valor del hábito. Dos son los factores que acostumbran al ser humano a la humildad: el hábito y la reflexión. El hábito consiste en que la persona se vaya acostumbrando gradualmente. En otras palabras, es la costumbre de hacer poco a poco, de comportarse con sencillez, de la forma en que indicamos antes en el capítulo 22. Ahí el Ranjal habla acerca de la modestia y de esa sencillez en cuanto al comportamiento. Por ejemplo, sentándose en lugares modestos, colocándose hasta el final de su grupo social, vistiéndose con modestia, es decir, con ropa respetable, pero no lujosa. Si la persona se acostumbra a seguir este camino, la humildad entrará gradualmente en su corazón hasta que quede firmemente implantada en él. Dado que el corazón del hombre por naturaleza se inflama y se exalta, le será difícil extirpar la raíz de la inclinación natural. Cuando hablamos del corazón estamos hablando de nuestras emociones. Como hemos hablado en otros momentos, el ser humano, nosotros, todos nosotros, tenemos una dificultad para aprender, para ser corregido, para escuchar consejos. ¿Quién le gusta ser disciplinado? Que lo disciplinen, perdón, que lo corrijan. Por eso se debe crear primero una conciencia de amor a la corrección, como nos enseñó Rabbi Meir, que nos dice: amad la corrección. Y hay una historia inclusive de cuando era niño. Dice que eh, Rabbi Meir, pero era niño, estaba estudiando con su jabrutá, con su compañero de estudio. Y duraron toda la noche estudiando. Estamos hablando de un niño, ¿no? Que tiene ya conciencia de Dios muy grande. Y toda la noche duró estudiando Torah con su compañero. De repente llegaron las 6 de la mañana, la hora de rezar. Y él pensó en acostarse una horita para levantarse a las 6, 6:30 e ir a rezar los rezos de la mañana, Shahal. Y preciso en ese momento su abuelo lo ve descansando. Y entonces le dice: ¿qué es, Rabbi Meir, de un sadí como tú estar descansando a esta hora? Tenés que estarse presentando delante de Hakadosh Baruj Hu. ¿Cómo estás descansando a esta hora? Pero el abuelo, el rabí, no se ha dado cuenta que Meir había estado estudiando toda la noche y solo había tomado una hora para descansar, tomar fuerza y seguir con rezar. Y Rabbi Meir fue al rezo inmediatamente. La Rabaní le dice a su esposo, le dice: ¿sabías que Meir estuvo estudiando toda la noche? Y él le dice: no, no sabía. Pensé que era que estaba de holgazán, levantándose tarde. No, él estuvo estudiando toda la noche. Cuando termina el rezo, el abuelo le dice a su nieto, le dijo: hijo, ¿por qué no me dijiste que estuviste estudiando toda la noche y que solo tomabas un momento de descanso para tomar fuerza? Eso es algo loable, algo bueno. Pero ¿por qué no me lo dijiste? Yo no sabía. Dijo: querido abuelo, para no para no perder la oportunidad de ser corregido por mi abuelo. Por eso no te dije que había estado estudiando toda la noche. Más la corrección, nos dice Rabbi Meir. Así que
El Yetzer Hara, la inclinación al mal, está en nuestras emociones. Nuestras emociones tenemos que corregirlas, dominarlas, porque es muy fácil que el ser humano pueda inflarse, como dice el rabino Anram, le enseñan en uno de sus shiurim, dice, le puede dar eh, euforia. Y cuando una persona emocionalmente está inflada, no va a escuchar razones. Y eso es peligroso. De ahí vienen los errores, como dice Rab Gisburg. Todo pecado le antecede un momento de impaciencia. Y Rabbi Nachman de Bresle le llama a ello un momento de locura, un momento donde se pierde la razón, se pierde la cordura. Y ahí se pueden decir, hacer, sin fijarse en lo que se está diciendo o haciendo. Se dicen cosas que no se querían decir o hacer cosas que no se querían hacer. Ahora, entonces, dado que el corazón del hombre por naturaleza se infla, se exalta, le será difícil extirpar de raíz esta inclinación natural. Pero si realiza actos externos, precisamente esta es la corrección. Esta es la corrección que hay que hacer. Dice nuestro Jajamín, lo que eres por dentro, tenés que hacerlo por fuera. Y lo que proyectas por fuera, es lo que tenés que hacer por dentro. Escuché estos días un shiur maravilloso. Dicen nuestros sabios, ahí en Bereshit, que Abraham vino cuando va descendiendo a Egipto, va con su mujer Sara y Meno. Dice la Gemara que Sara y Meno era tan hermosa, que las mujeres de su época, y de así lo dice la Gemara, comparadas a Sara en belleza, eran como monos. O sea que Sara y Meno era muy hermosa era. Llevaban 60 años de casado, así lo explica el Rabino Ram en nombre de los sabios, los jajamim. Llevaban 60 años de casado. Y hay una parte ahí en Bereshit donde Brujo Navino le dice a Sara algo extraño, que no se entiende. Y dice que Brujo Navino mira a su esposa y le dice, oh, ahora me doy cuenta que eres muy hermosa. Imagínate que una mujer, hoy en día, el esposo lleva un año y le diga, oye, ahora me doy cuenta que eres muy hermosa. ¿Qué le dirá la esposa? ¿Y con quién has vivido todo este año? ¿No te has dado cuenta que soy hermosa? Algo extraño. ¿A qué se refiere cuando le dice, así explica el rabino, a qué se refiere cuando a Bruja Navino le dice, ahora me doy cuenta que eres hermosa? Significa, hay que entender el trayecto anterior. Cuando alguien viaja, imagina la cara que pone cuando alguien viaja. La cara está demacrada, está un poco de cosas, se viven circunstancias complejas del viaje, se puede generar impaciencia, se puede generar situaciones en el viaje. Habían pasado por un río, en ese entonces no se viajaba como hoy, que se viaja cómodo, en carros muy cómodos, sino que era en camellos. El viaje no era lo mismo. Y con todo, cuando Abraham Avino le dice, ahora me doy cuenta que eres muy hermosa, le estaba hablando de sus actitudes. Cuando uno conoce que alguien es alguien, cuando pasa una prueba, cuando pasan circunstancias. El surfista no se mide sino en las olas. El soldado no se conoce sino en la guerra. Ahí es cuando se conoce cuál es tu actitud, cuál es tu verdadera actitud, cuál es mi verdadera actitud. Podemos hablar de humildad, espero que estemos en una situación donde implique. Alguien me dijo una vez, yo soy una persona generosa. Le dije, ¿has tenido $1.000.000 en tu mano? No. El día que lo tengas y sigas siendo generosa con $1.000.000, entonces dirás, soy generoso en este nivel. Y el día que tengas $1.000.000.000 y sigas siendo generoso, entonces también podrás decir. Porque cada uno hablamos desde nuestra perspectiva. Ah, si yo tuviera, daría. Espera que tengas. ¿Qué haces con lo que tienes? Ah, yo honro a mis padres. Bueno, honra a tus padres ahora.
Yo tengo paciencia con mi esposa, tengo paciencia con mi esposo. Bueno, hazlo ahora. Cada quien tenemos pruebas en la vida. De repente vamos por la calle y hay mujeres tal vez no bien vestidas. ¿Cómo es mi actitud frente a eso? Mi fidelidad a la esposa y a Dios no es cuando estoy en la casa, es cuando estoy fuera de la casa. Ahí donde nos probamos. Ahí son donde podemos medir si lo que tengo por fuera es coherente con lo que, con lo que tenemos por dentro. Por eso esa es la lucha de la vida. Esta es la batalla de la vida. Hacer nuestro tipo, corregir nuestras acciones para hacer una cosa. ¿Qué? Ser seres humanos. Esta fue la pregunta que retumba de generación en generación que Hakadosh Baruj Hu le hizo a Adán. Le hizo a Adán. ¿Cuál fue la pregunta? Ayeka, ¿dónde estás, Adán? La pregunta también hay que explicarla. ¿Acaso Hakadosh Baruj Hu no sabía en dónde estaba Adán? Le estaba preguntando geográficamente dónde estaba. Por supuesto que no. Le estaba diciendo, ¿dónde estás en cuanto a la posición que te dejé como un ser humano? Que te comportas como un ser humano, no como un animal. Que reaccionas como un ser humano, no como un animal. ¿Han visto los perritos o los leones cuando están comiendo? ¿Qué le dicen uno al otro? Tranquilo, hazte en esta esquina de la mesa y puedes comer. De repente querés algo más. Recuerda que tienes que decir chehakol. Nunca hacen eso. Se muestran los dientes. Come el que más traga. Y si queda, le da a los otros. Y tienen que pelear para ganarse su comida. Ah, eso entre animales. Ese es su lenguaje, su forma de vivir. Los seres humanos no. Tenemos que tener una educación, tenemos que tener unos modales, un derech eretz. Tenemos que tener una forma de vivir como seres humanos civilizados. Por eso la Torá nos habla del reino, no de una tontería, sino de un estilo de vida civilizado. Esa civilización viene por el temor a Hakadosh Baruj Hu, de que comprendemos que somos seres humanos y entonces tenemos que vivir como seres humanos. Le pregunté un día en una conferencia a unos jóvenes, ¿quiénes son cada uno de vosotros? La gente, los muchachos no sabían responder. Alguien se le ocurrió y dijo, bueno, pues yo soy un ser humano, ¿no? Excelente, esa es la respuesta. Ahora comprendes que eres un ser humano. Soy consciente que soy un ser humano. ¿Será que cuando reacciono de esta manera me hago la pregunta, pero ese es el comportamiento de un ser humano temeroso de Dios? Me he visto como un ser humano. ¿Cómo como un ser humano? O de repente, tal vez Nat Geo es similar a lo que pasa en muchas familias, o lo que pasa en muchas personas. Tienen que estarse mostrando los dientes para hacerse reclamos, como los animales. Padre me dijo una vez y me enseñó lo siguiente. Una situación que le pasó a mi papá. Mi papá estaba en una esquina. De repente un tipo estaba como impaciente y bueno, mi papá estaba ahí, entonces cuando alguien está impaciente quiere alegar con todo el mundo el que se le va atravesando, ¿no? Hasta con una mosca que se le acerca quiere pelear con ella, hasta con la propia sombra. Entonces le dice a mi papá, a mi padre, le dice, quítate de ahí, o que me miras, algo así. Mi padre no lo está mirando, yo estaba pequeñito, me llevaba de la mano y estábamos esperando un bus, una buseta en ese entonces, un bus. Entonces mi padre lo ignoró y se corrió. No sabíamos quién era ese hombre. El hombre de mal genio se acerca a mi padre y le pega un poco. Mi padre era un hombre grande y bueno, se corre y yo quedé anonadado, impresionado. Yo no miraba nada más. Yo tenía tal vez 5 años y cuando nos subimos al bus, íbamos en el puesto y yo lo iba mirando hasta que le hago la pregunta y le digo, padre, ¿cómo un hombre tan grande como tú te dejaste y tan fuerte? Te dejaste pegar de este hombre. Y mi padre me dice una respuesta que jamás en la vida se me ha olvidado. Me dijo, hijo, porque los verdaderos hombres en la vida utilizan la cabeza
Los animales, los dientes, los dientes, las garras. Los hombres, la cabeza. Tremendo musar que me enseñó. Tenía 5 años cuando eso, creo. 5 o 4 años. Dominar esta parte de nuestra inclinación natural es nuestro tipo. Pero si realiza actos externos, dice el Ranjal, que él puede controlar poco a poco. Esta cualidad se irá internalizando, una cualidad buena, de poco a poco. Por ejemplo, una persona dada a alegar mucho. Entonces, cada vez que quiera decir algo y le da impaciencia, va a cerrar la boca y le va a pedir a Dios y poco a poco va hasta que pueda aprender a hablar con calma y con una serenidad mental y emocional. Va controlando estas actitudes. Esto es similar a lo que ya explicamos respecto a la diligencia, o sea, el tejirut, como dijo el Ranjal, ahí en el capítulo 7, que ya pasamos ese capítulo. Todo lo que la persona se incluye en la vida con diligencia, poco a poco va marcando una pauta, un comportamiento, una costumbre y se va acostumbrando, por una redundancia, a esta buena actitud. Como dijimos el domingo en la clase, el nombre de Rab Igal que dijo, nos enseñó a través de sus escritos, que cuando una persona hace algo y disfruta, ahí se cumple el principio que una misma le lleva a otra misma, un mandamiento le lleva a otro mandamiento, pero un pecado también le lleva a otro pecado. ¿Por qué? Porque disfruto lo que está haciendo. Pero si alguien hace un bien y reniega en medio del bien, no tiene emociones que lo catapulten para la próxima misma, porque lo hizo en teoría, lo hizo técnicamente, pero no disfrutó del proceso. Por eso cuando alguien también disfruta de un pecado, entonces esa persona quedó pegado a ese pecado, porque le puso emociones. Y va a volver a repetirlo porque la sensación le va a volver. Es como la droga o cualquier vicio. Cuando una persona se droga, sea cualquier droga social o prohibida, o tiene un problema con el alcohol, como disfruta de lo que está haciendo, cuando termine sus efectos y el momento, esa sensación va a querer volver a repetirse. Y entonces le va a tener pulsaciones muy fuertes, mentales, emocionales. La persona, deseo otra vez tomar cerveza, o desea hacer este pecado, porque un pecado lleva a otro pecado. La persona quiere zafarse de algo, tiene que zafarse de sensaciones que son incorrectas o no puras. Pero si es algo bueno, entonces pone sensación correcta, pone una emoción. Oh, qué emoción, voy a hacer una misma, es bueno. Gracias a Carlos Barjú porque me permitiste dar una sed acá, me permitiste ayudar a esto, me permitiste dar un consejo, me permitiste ayudar a alguien, me permitiste hacer esto. Gracias a Carlos Barjú, estoy emocionado por ello. Esa emoción va a querer repetirse. Entonces, una misma lleva a otra misma. Si un hombre halbe chulo y se deleita mirando mujeres prohibidas, pues ese deleite va a querer repetirse. Y por eso es que se convierte en un vicio. Pero si alguien cada vez que ve a su esposa dice, wow, qué bendición ver a mi esposa nuevamente. Es como el Shammai descendiendo. Es como ver un ángel que estoy viendo, Buri Hashem, cosa tan, qué momento tan maravilloso que Hakadosh Baruj Hu me da. Gracias, Hakadosh Baruj Hu, por mi esposa. ¿Qué va a pasar en ese hombre o qué va a pasar en esa mujer? Va a querer volver a ver a su esposo, porque esa emoción va a querer repetirse. Pero si hoy piensa que ve una bruja, mañana también se va a multiplicar ese sentimiento tóxico o equivocado, o con los hijos, o con lo que sea. Cuando alguien va al trabajo y dice, qué pesadumbre de trabajo, mañana va a tener también pesadumbre, porque la emoción se adecuó. Por eso decía el rey David, mis pies me dirigían al Bejamidrash, porque cada vez que iba al Bejamidrash a estudiar, qué emoción, Hakadosh Baruj Hu, voy a estudiar. Entonces mañana voy a querer hacer lo mismo. Pues si alguien se emociona para tonteras en la vida, para cosas que no tienen sentido, su cuerpo se adecua al pecado, más no a las cosas buenas. Sí, poco a poco hay que romper malas conductas. Dicen nuestros sabios. Bueno, esto no dicen los sabios, pero un ejemplo. Lo que acabo de decir, sí, pero lo que voy a decir es un ejemplo secular. Cuando alguien va a un gimnasio a hacer ejercicio, o tiene su gimnasio en la casa, o va a hacer una dieta,
el primer día que hace ese ejercicio, el cuerpo le duele porque el cuerpo no está acostumbrado a esa rutina. Entonces el cuerpo le rechaza. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Sobreponerse para establecer una nueva sensación de que realmente va a disfrutar el ejercicio porque le va a beneficiar a su cuerpo. Hasta que el cuerpo se acostumbra. Y ya mañana, hacer el ejercicio va a ser algo normal. Así tenemos que aprender a romper cosas que no son correctas para implementar lo que sí es correcto. A esto es la lucha de la vida. Y cuando una persona desea hacer lo correcto, dicen nuestros sabios en la Gemara, el que en el camino que el ser humano desee transitar, en ese le guía. Y los pies del hombre lo conducen a su propio destino. Así que la reflexión y la humildad son muy importantes. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿con quién reflexionamos? ¿Con nuestra ignorancia? ¿Con nuestras emociones? ¿O necesitamos aprender a reflexionar para poder tener cambios significativos? Por su parte, nos dice el Ranjal, la reflexión sobre la humildad se centra en varios aspectos. Primero, es mencionado en las palabras de Akavia ben Mahalalel. Esto es una Mishnah, ya la vamos a decir cuál. ¿Sabe de dónde viniste? De una gota pótrida. ¿A dónde vas? A un lugar de polvo, gusanos y lombrices. ¿Y delante de quién enfrentarás juicio y rendirás cuentas? Delante de Hakadosh Baruch, el Rey Supremo. Esto está en Abot 3.1, la Mishnah completa dice así. Acá había bien Mahalalel, dice, contempla tres ideas y no caerás en la transgresión. Sabed de dónde viniste, a dónde vas y delante de quién. En el tiempo venidero enfrentarás juicio y rendirás cuentas. ¿De dónde viniste? De una gota pútrida. ¿A dónde vas? A un lugar de polvo, gusanos y lombrices. ¿Y delante de quién enfrentarás juicio y rendirás cuentas? Delante de Hakadosh Barujú, el santo bendito es, el Rey Supremo. Si tenemos en cuenta esto, entonces ¿de qué nos vamos a enorgullecer? ¿De quién haga tantico así? Y después huélase. ¿Cómo huele la piel? No somos nada ni nadie. Hakadosh Baruj es lo único real. Dicen nuestros sabios. Vinimos de ahí. Allá vamos. Y delante de Hakadosh Baruj nos vamos a presentar. A veces creemos que las posiciones en este mundo son privilegios. Y por el hecho de que este está aquí económicamente, o este está aquí, o este está aquí en sabiduría, este está acá, o que ocupa posiciones importantes en la sociedad, es más importante para Dios. Dice nuestro sabio, en el Shammai, los más nombrados acá en el mundo son los de sin importancia arriba. Después de que la persona fallece, les sugiero vean la conferencia de Rab Yaron acerca de los juicios de la tumba. Todos vamos a presentar delante de Dios. Dicen los sabios, si tuviste mucho dinero, sabiduría, inteligencia, capacidades, entonces somos más responsables. Como Hakadosh, como el Ramban, Rabbi Nachmanides, le dice a su hijo, si tú pecas, si otra persona peca y tú pecas, tú siéntete más pecador que él. ¿Por qué? Porque él peca por ignorancia, tú pecas con conocimiento. Quería escuchar algo bonito. Estaba hablando con el rabino, estamos hablando, mire qué tal persona esto y esto. Y yo le dije así, yo le dije, el hombre cree en idolatría. Me dijo, mira, la gente hoy en día no son los mismos idólatras de antes. El idólatra de hoy lo hace solo por ignorancia. Pero la gente, también yo lo creo, la gente busca a Dios. El punto es que no sabe cómo buscar. La
gente hace muchas cosas porque piensa que así le enseñaron y piensa que así Dios le agrada. Y sin embargo, la gente hace muchas cosas. De ahí que hoy en día, gracias a Dios, se habla del tema no ágida. Pero si a la gente se le dice, mire, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto, la gente lo hace. Porque a la gente le interesa ir a Dios. Estamos en una generación que mucha gente no es que sea mala, ignorante, pero no mala. El malo es el que peca a conciencia. El que sabiendo a conciencia, por ejemplo, la idolatría de la época de la Guemara no es la misma de hoy. Muchos en la época de la Guemara sabían que a Hakadosh Baruj Hu le ofendía, con todo y con todo lo hacían. Hoy en día no. Aún los idólatras de esa época eran conscientes de Dios. Hoy en día muchas personas son ignorantes. Dios, ¿quién es Dios? No saben ni nada. Sin embargo, eso no nos justifica de corregir nuestras conductas, de cada día aprender a ir mejorando cada día y de poder, así como Dios me comprende a mí, comprender a otros. Como Dios me comprende a mí, ¿de qué me voy a enorgullecer en este mundo? Si todo lo que Dios me da son responsabilidades. Responsabilidades que tengo en vida en este mundo. Una tarea que tengo que hacer y poderla hacer bien. Todas esas ideas ciertamente constituyen un antídoto contra la arrogancia y sirven, dice el Rajal, para desarrollar la humildad, que si la persona medita sobre la bajeza de la materia, de la cual está formado, así como sobre la miseria de sus inicios en la vida, se dará cuenta de que no tiene razón alguna para enaltecerse, sino al contrario, para avergonzarse y apenarse. Esto puede ser comparado con un criador de cerdos que se convirtió en rey. Siempre que recuerde su vida pasada, le será imposible sentir arrogancia. Y cuando constantemente piensa en el hecho de que al final toda su grandeza regresará al polvo, y todos, reyes, ricos, superempresarios, todo el mundo irá al mismo punto. Nadie va a una tumba con trasteo. Y todos tenemos que presentarnos delante de Jacob. Y cada uno dar cuentas de su vida. Y ahí viene el ayayay. Así que cuando alguien está delante de Hakadosh Baruj Hu, olvidará la fogosidad de su soberbia. Pues de qué le sirven sus cosas buenas y su grandeza si al final no habrá más que vergüenza y pena. Por eso dicen los sabios, atesorad donde realmente se atesora. Invertid en lo que realmente se invierte eternamente. Venid y comprad ahora que se puede. Venid a la tienda que el patrón está dando crédito. Es una analogía acerca de la Sagrada Torah. La vez pasada miraba que un empresario muy fuerte económicamente decía, en su momento, ¿no? A la selección de fútbol, el que meta un gol le doy tanto dinero de premio. O sea, wow, si este hombre, así como tiene dinero para dar, lo diera para cosas que realmente son eternas. Eternas. Un partido de fútbol no cambia la gente. Una enseñanza de Torah, sí. Que ese muchacho más adelante deje un problema y se convierta en una buena persona y haga muchas cosas por este mundo, eso sí. Pero también lo contrario, que una persona haga maldades en este mundo. ¿Quién lo crió? ¿Quién es la mamá de ese muchacho? Qué vergüenza. Porque dicen los sabios, todos los males que los hijos hacen o que una persona enseñó, patrocinó o maleducó a alguien y toda la maldad que esa persona haga también va a la cuenta de quien lo patrocinó, le enseñó o no lo corrigió o inclusive tal vez le dijo, venga, fuma esto, y ese muchacho se volvió drogadicto y después mató y después asesinó y volvió a otros también igual. Todo eso va con aquel que le empezó, le envició o lo llevó a ese mal camino. Pero también cuando alguien guía al buen camino a otro, y él hace mitzvos, y hace cosas buenas, y se convierte en una bendición para este mundo, pues también va a la cuenta de aquel que le inició. Por eso dice, hacer cosas que sean eternas. ¿Cuánta gente participa en miles de proyectos en esto? Pero son finitos, que harán en este mundo. Nadie en el Shaman le va a decir, hiciste PhD,
¿Cuántas empresas fundaste? Y eras el más que anotabas goles, el que más respondías y el que más dinero atesoraste en el banco. Viajaste más. Eso no sirve de nada. Si no está unido a una eternidad, si no está unido a un propósito eterno. Esa es la gran diferencia. Lo único que llama la atención del cielo es una buena conducta en la tierra. Y cuando la persona reflexione aún más e imagine en su mente el instante en que deberá entrar al tribunal celestial, cuando se vea a sí mismo delante del Rey Supremo, el Creador santo y puro, hasta lo máximo de santidad y pureza en medio de seres santos, los ángeles, quienes sirven al Creador con firmeza, fuertes, en poder para cumplir su palabra y sin defecto, y se encuentra parado delante de ellos, deficiente, inferior y despreciable por su esencia misma, así como impuro y repugnante por los actos que cometió, ¿acaso se atreverá a levantar la cabeza con orgullo? ¿Acaso tendrá entonces algo que decir? ¿Podrá pasar un cheque? Yo fui el gran doctor, yo fui esto, yo fui lo otro, yo fui el político, yo fui el rey, el príncipe, el gran empresario, yo gané tantas válidas. ¿Eso de qué importa? ¿Dónde estará el orgullo y el honor que mostrabas cuando estabas en el mundo? Dice Ranjal. ¿Qué podrá responder y qué podrá replicar a esa amonestación? No cabe duda que si el ser humano se imagina esta verdad en su mente, dice el Ranjal, incluso un solo instante, y la describe en forma realista y vivida, se la desvanecerá cualquier asomo de orgullo y ya no volverá en él. Ese es el primer aspecto. En las palabras de Rabí Akiva ben Mahalalel. Segundo tipo de reflexión se centra en los múltiples cambios de circunstancias causados por el paso del tiempo. Alguien que es rico fácilmente podría devenir pobre. El que ahora gobierna podría convertirse en sirviente. Y el que antes era honrado podría llegar a ser despreciado. Dice nuestro Jajamín, a veces cuando se encuentra gente muy pobre, todo el mundo lo humilla, vive circunstancias difíciles. Dicen los sabios. Tal vez en la vida pasada este hombre era muy rico, humillativo, despreciaba, no ayudaba a nadie. Y ahora le toca venir pobre para hacer su... Todos tenemos un tico. Dicen los sabios, ¿qué hicimos en la vida pasada? La factura no ha sido pagada, tenemos que pagar. Por eso, en el lugar donde vivimos, la persona que estamos, con la gente que nos encontramos, tenemos un ticún personal y un ticún colectivo. Estos días inclusive me acordaba algo que los sabios dicen. Iba en un transporte público y de repente pasa una señora y me pega con el bolso aquí, pues sin querer querer, por ubicarse ahí en su puesto, pasa cerca a mí y me pega con el bolso. Así, no fue una cosa tampoco. Yo me acordé lo primero que dije, Paraguay. Le debía este golpecito a esa señora y ahora ella ni tendrá idea de lo que pasó, pero me dio un golpecito y yo le debía ese golpe, bueno, ya está pago. Y si uno puede llegar con tanta facilidad a un estado en que la actualidad considera indigno, entonces, ¿cómo nos atrevemos a sentir orgullo de un estado en que no tiene seguridad? ¿Cuántas enfermedades podrían sobrevenir al ser humano a tal punto que se vea obligado a suplicar a alguien más que le ayude a aligerar un poco su desgracia? ¿Cuántos sufrimientos podrían caer sobre un hombre y obligarlo a implorar el auxilio de muchas otras personas que antes se negaban siquiera a saludar? El sufrimiento obliga a la gente, obliga. Dicen los sabios, a donde no guarden, la cárcel, el hospital. Hay muchas formas de aprender, pero el hospital, la cárcel, seguro que saca un poco de humildad en las personas. Yo recuerdo, bueno, pasa con todo el mundo. Voy a visitar a alguien al hospital y yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo le pido. Espero que después de que salga de aquí, que Dios te saque de aquí, también sigas con esa misma entusiasmo. Ojalá puedas hacerlo, ¿eh? Dentro, igual que por fuera. Amar a Dios, si tenemos, ojalá chulo, no tenemos. Con riqueza
o sin riqueza. La lealtad a Kadosh Baruj Hu es lo más importante. Es lo más importante. Y otra frase, al final lo hablamos un poquito, maravillosa que escuché estos días. Maravilloso, maravilloso. Seguimos. Estos son hechos que vemos todos los días con nuestros propios ojos. Por ello más vale para el ser humano eliminar la arrogancia de su corazón e imbuirse de humildad y sencillez. Además, si el ser humano, dice el Rajal, reflexiona sobre su obligación hacia el Creador y cuánto la descuida y flojea en ella, sin duda sentirá vergüenza. No orgullo, pena y no arrogancia. Es sobre eso que el versículo dice, ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Aquí es un pasaje de Yirmiyahu, Jeremías 31, 17, 18. El texto completo es, ciertamente he oído a Efraín lamentarse, me ha disciplinado y he quedado disciplinado. Como un becerro no entrenado, hazme retornar a ti y regresaré, pues tú, eterno, eres mi Dios. Pues después de que retorné a ti, me arrepentí y después de que tomé conciencia de mi pecado, me di una palmada en la pierna, me avergoncé y apené porque cargo en mí la desgracia de mi juventud. Ese es un pasaje de Yirmiyahu y Efraín se refiere a todo el pueblo de Israel. O sea, aquí el Ranjal trae este pasaje para enseñarnos que debemos reflexionar sobre nuestra vida. Si nosotros fuéramos conscientes de todos los días, lo único que podemos decir es, Hakadosh Baruj Hu, muchas gracias. Porque a pesar de mi actitud, de mi comportamiento, tú eres bondadoso conmigo. Quiero pensar cada uno de vosotros, los que me estáis escuchando en este momento, ¿cuántas bendiciones tenéis? Mira ahí a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, los que me están escuchando en vivo. Ahí donde están sentados, donde están ubicados. Mirad a vuestro alrededor. Nosotros nos merecemos todo ello. ¿Cuánta gente sufre en el mundo? Dios es justo. Dios esté bien. Es una maravilla. Dios balanceara nuestra vida si merecemos recibir lo que hemos recibido. Tenemos que quedarnos callados. Akadosh Baruj Hu es muy hermoso conocerlo. Poder hoy estar escuchando entre aquellos que escuchan la Sagrada Torah es una maravilla. La peor locura es la ignorancia. La peor locura es que la gente siga dándose mazo, azotándose a sí mismo y no entender por qué todavía. La ceguera espiritual es de la peor enfermedad que hay. A veces cuando Dios me da la oportunidad, sabéis que me desempeño como psicólogo, Puri Hashem, que Dios me permitió tener esta sabiduría y esta profesión. A veces los problemas que escuchamos de las personas son tan sencillos. El punto es que en su ignorancia creen que son correctos. ¿Cuántas personas a causa de su problema emocional y mental se ganan grandes problemas y no tienen una oportunidad de escuchar un Divrei Toira? No porque no la tengan, hoy en día la Torah fluye. Solo abras el celular y busca y ahí vas a encontrar. Pero no lo comprenden porque su conciencia corrupta no le permite ver la realidad de la vida. Entonces, a causa de ese error, pasan circunstancias difíciles. Hogares terriblemente mal formados, padres que dañan a sus hijos, esposos con una locura y una tontera impresionante, mujeres igual, jóvenes en drogas. Ese joven que está en drogas es malo, busca felicidad. El problema es que no lo sabe dónde buscarlo. Entonces, como lo busca en un lugar equivocado, se sigue dañando. Y cantidad de cosas
que no tiene una respuesta porque no tiene una interpretación correcta de la Biblia. Que nosotros estemos en el lugar de aquellos que escuchan Torah. Si tú ves a tu hijo ahí que está sentado contigo, escuchando contigo, es una maravilla. Estos días me decía una mamá, puedes ayudar a mi hijo, está en drogas. Estoy que me vuelvo loca, me decía. ¿Yo qué hago? ¿Cómo lo saco de ahí? El problema es que no te diste cuenta cómo lo metiste tú también. Pues yo, ¿cómo lo metí? Me dice. Recuerdo la historia de Rab Stapler. Cuando va y le dice, Rab, queremos que nos des una bendición para ser buenos padres. Y le dice, tenían que haber venido hace 25 años. No, no, Rab, mi hijo tiene 4 años, 5 años. Por eso. Tenían que haber venido hace 25 años para hoy en día que tengan el hijo, saber ser padres. No aprender a ser padres ahora. Bueno, pues ya que lo tiene, ponte pilas. Muchas cosas tenemos que agradecer a Hakadosh Baruj Hu, más de la que nosotros merecemos. Vamos terminando. Pero lo más importante de todo es que el ser humano constantemente reflexiona para darse cuenta de la debilidad inherente a su inteligencia, así como los múltiples errores y decepciones que cometemos, que son tantos que siempre se halla más propenso al error en el conocimiento verdadero. Es por esto que siempre, a pesar de eso, Akadosh Baruj Hu nos tiene paciencia, porque dicen nuestros sabios, Hashem nos ve como aquellos en lo que nos podemos convertir, no en lo que somos ahora. Nosotros juzgamos por lo que ahora somos y no nos imaginamos en lo bueno que podemos convertir. Pero Akadosh Baruj Hu, como les dijimos en la clase anterior, hoy amanecimos con vida, significa que anoche nos fue bien. Akadosh Baruj Hu tuvo misericordia y nos dijo un día más de vida. Te voy a dar un día más de vida. Confío en ti. Hoy tal vez te ves como un diamante en bruto, se ve más lo bruto que lo diamante, pero mañana te convertirás en un diamante. Y mañana no, y nos vuelve y nos dice lo mismo. Hoy avanzamos un poquito más. Mañana seremos mejores, hasta convertirnos en ese diamante que acá Baruj dice. A eso se refieren los sabios cuando dijeron, ¿quién es sabio? El que aprende de todo ser humano. Dice el Tejilin, el que Abot 4.1. Y el rey, como dice también Benzomá, que cita el Tejilin 109, de todos mis enseñantes, me esclarecí. En la multitud de consejeros está la sabiduría. El versículo también dice, el que escucha consejos es sabio. Terminamos con esta historia. Cuando Hakadosh Baruj Hu, el padre del pueblo de Israel y el padre de las naciones, es Abraham, Abraham, el patriarca, nuestro padre. Cuando va Hakadosh Baruj Hu, le hace muchas pruebas. Y hay una en particular que se llama la Keida. Y Hakadosh Baruj Hu le dice a Abraham, ve, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo. Cuando está en el monte Moriah, y ya inclusive el Mitras dice que el ángel le dijo, ya no lo hagas, ahora sé que me eres fiel, eres leal. La pregunta que hay que hacernos, ¿cuánto tiempo llevaba Brujo Navino con Dios? Eso no refiere. ¿Cómo se entiende eso? Imagínate que tú vas con alguien, trabajas 20 años para alguien, por ejemplo, buen empleado, el primero en todo, muy leal en todo. Y después de 20 años le dice el patrón, oye, ahora me doy cuenta que tú eres fiel. Ahora llevo 20 años contigo. Hasta ahora te das cuenta. Lo mismo que pasa cuando Abraham una vez le dice a tu esposa, ahora me doy cuenta que eres hermosa. Dice los sabios, se explica la honra en nombre de Mefarshim. Y dice, ¿por qué Dios le dijo eso a Abraham Naví? Cuando Hakadosh Baruj Hu le dice, Lech Lecha, sal de tu tierra, de tu parentela, a la casa de tu padre, se lo dijo y le prometió cosas. Entre eso, riqueza. Y Abraham Naví no tenía un hijo.
Entonces, era como si, entre comillas, sirva a Dios porque me va a dar algo. No tengo hijos y me va a dar riqueza. ¿Y Dios qué le dice? Entrégame tu hijo. Y él le dice, claro, papá, de una. Fue diligente en la mañana, arma su burro, se lleva a sus 2 siervos. Dios dijo sacrificio. Inclusive dice Mitras, cuando el ángel le dijo, ya no lo hagas, dijo, no, lo voy a hacer porque es una orden de Dios. Si Dios no me dice mismo, no me. Pero no déjame hacerle un rayón. Porque Dios me dijo, sacrifica tu hijo. Porque yo no le sirvo a Dios porque me dé un hijo o porque me dé riqueza, sino porque le soy leal. Con o sin. Dios me dijo un día que yo estaba en el hospital y Dios nos había sacado de una situación bárbara, tremenda. Y Dios nos había sacado bien de ahí. Después de eso ya estaba en piso, me llama el rap de Estados Unidos y me dice, David, ¿cómo estás? Muy bien, agradecido con Hakadosh Baruj Hu. Y lo tenés que estar, me dijo. Y aún, si estás a punto de morirte y si tú hubieses muerto, también antes de eso dale gracias a Dios. Porque a Dios se le ama con o sin, porque eso se llama lealtad, se llama fidelidad. ¿Qué es fe? La fe no es creer. Eso es un bonito enseñanza para los niños. Fe es fidelidad. Emuná significa fidelidad. Y somos fieles a Hakadosh Baruj Hu. Le servimos a Dios con amor, con pasión. Él es el centro de nuestra vida. Entonces, cuando somos fieles con Dios, porque tenemos emuná, entonces sabremos apreciar a mi esposa, a mis hijos, la vida que Dios me ha dado. Le doy gracias a Dios, inclusive por haber nacido donde nací, donde Dios me permitió nacer. Empezamos a entender la vida y créame que nos volvemos realmente seres humanos y no máquinas materialistas que viven de maquillajes y de máscaras. Un abrazo para todos. Que Dios nos cuide. Gracias por venir a la clase. Hasta la próxima. Que tengan una muy bonita semana. Y bueno, gracias a todos. Vamos a una serie de preguntas, los que están en vivo en la clase. Las hay. Y los demás nos despedimos. También los que quieran dejar comentarios, que esta clase va a estar en el YouTube. Con mucho gusto lo pueden hacer. Y bueno, que Dios nos continúe diciendo y muchas gracias por haber venido. Que estén muy bien. Chao, chao.